Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos todos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Estamos en Radio El Libertador y usted puede comunicarse con nosotros a través del más 598 si nos está sintonizando, mirando en nuestros canales de YouTube desde el exterior, y en el Uruguay a través del 091 99 1210. Jueves y domingos estamos habitualmente compartiendo con cada uno de nuestros oyentes una serie de temas relacionados con la salud, la familia, y son temas relevantes. Generalmente estamos invitando a diferentes profesionales, diferentes personas expertas en algunas especialidades en las cuales usted puede sintonizarnos, puede vernos a través también de los canales de YouTube. Le invitamos para suscribirse y pueda entonces analizar, ver y reflexionar sobre aquellos programas que habitualmente nosotros estamos en Radio El Libertador. Hoy queremos nuevamente hablar de uno de los temas que entendemos tiene una relevancia muy trascendente en nuestra vida, en nuestra actualidad, y tiene que ver con un libro que se ha publicado a través de la editorial ACUPS, que se denomina Identidad en Desarrollo. Es una guía clínica y familiar sobre infancia, adolescencia y disforia de género. La disforia de género es una situación relativamente cada vez más frecuente, en el cual durante un tiempo existe un malestar emocional que siente una persona cuando su identidad de género no coincide con su sexo biológico. En otras palabras, esto significa que hay niños, adolescentes y aún por supuesto mayores, pero estamos centrándonos en el material humano más vulnerable, que son los niños y adolescentes, que tiene una percepción diferente a la de su sexo biológico. Es decir, personas que sienten un malestar identitario, una confusión en cuanto a su identidad en relación a el sexo con el cual han nacido. Es decir, hay un malestar entre el sexo sentido que tiene la persona y el sexo biológico. Y esta situación es una situación que realmente preocupa a los padres, por supuesto. Cuando un niño se presenta ante alguno de sus padres, se sienta, agacha su cabeza, mira hacia abajo y le expresa a sus padres que yo estoy confuso, siento un malestar, no sé si soy un varón o una niña, siento que mi cuerpo está equivocado. Bueno, frente a esta situación, evidentemente que la primera reacción que tenemos los padres es de preocupación, es de ansiedad. Tanto queremos a nuestros hijos que cuando ellos se presentan con estas características, no tenemos la mínima idea de cómo vamos a proseguir, resolver esta situación. Por supuesto que como padres queremos ayudar, queremos lo mejor para nuestros hijos, y cuando ellos se presentan ante nosotros y nos expresan, yo necesito cambiar mi sexo, necesito tener atuendos, vestimentas que no me corresponden a mi sexo biológico porque siento ese malestar, mi identidad es otra. Y esa persona puede ser un menor de 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, mucho más por supuesto. Entonces allí surge la pregunta, ¿qué claridad deberíamos tener nosotros? ¿Qué manejo frente a esta situación? Y lo vamos a responder como padres, lo podemos responder como docentes, lo podemos responder como profesionales.
porque en cada una de estas funciones nosotros podemos estar desconcertados frente a esta nueva situación. El diagnóstico de enfermedades mentales, el diagnóstico psiquiátrico muy conocido por los especialistas, hacen referencia a lo que se denomina la disforia de género. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es la disforia de género? La disforia de género entonces es un deseo muy intenso de ser del otro sexo. En los chicos hay una fuerte tendencia a simular el atuendo femenino, a travestirse. En las chicas, en las niñas, hay una resistencia a vestir ropa femenina. Hay una preferencia por usar vestimentas masculinas. Hay también una preferencia marcada, una preferencia duradera por el rol social del otro sexo y de fantasías sobre que se pertenece al otro sexo. Hay una marcada también preferencia por juguetes, juegos, actividades que normalmente son realizadas por el otro sexo. Y hay una marcada preferencia también por compañeros de juego del sexo opuesto. Todo esto transita no en un día, no en 3. El diagnóstico de enfermedades mentales dice que tiene que transcurrir un lapso mínimo de 6 meses y que todo esto sea acompañado de un sentimiento de angustia, un sentimiento de ansiedad por hacer todo lo posible por no pertenecer al sexo biológico con el cual este menor ha nacido. Es decir, hay un disgusto por verse en el espejo con una propia anatomía que realmente no se percibe en el interior. Este problema entonces va asociado con un malestar muy significativo que repercute también en diferentes áreas de la vida del menor. Usted supóngase qué es lo que pasa esto cuando este niño va a la escuela, cuando este niño juega con compañeros, cuando tiene una influencia docente, cuando en algún momento nosotros pensamos que lo tenemos que llevar a un profesional para que pueda resolvernos esta situación que nos tiene bastante preocupados. Bueno, frente a todo esto ha surgido esta publicación. Esta publicación tiene que ver con un objetivo central. Es una guía clínica, es una guía familiar sobre infancia, adolescencia y disforia de género. Y queremos decirle que este libro puede estar en PDF, en archivo PDF, en sus manos, si usted lo solicita. Y desde ya queremos dejarle un número de teléfono. Si usted reside en Uruguay, tiene que solicitarlo al 099-689626. Repito el número de teléfono, 099-689626. Y si usted vive en el exterior, le agrega el área nacional, es el más 598-9968-9626. Y a vuelta de su pedido, le vamos a entregar en menos de 24 o 48 horas el libro en PDF en su dispositivo móvil. No pierda esta oportunidad, es totalmente gratuito. Queremos decirle que este libro está a la venta en Amazon, usted puede comprarlo, pero hoy y a nuestros oyentes, tanto de Radio El Libertador, así como también de nuestros canales de YouTube, puede presentarlo, puede pedirlo y gratuitamente se lo vamos a enviar. ¿Y en qué consiste este libro? Bueno, este libro básicamente, como hemos mencionado en anteriores oportunidades, y hoy también nuevamente lo queremos decir porque estamos sacando alguna síntesis en esta serie de programas que estamos analizando, se divide en varias partes. Tiene una parte primaria, en el cual hay un marco teórico, un marco humano, un marco conceptual, expresando que, en primer lugar, este libro no es para nada conservador, no tiene la intención de ser transfóbico, no tiene la intención de ser o tener elementos de antiderecho. Entonces,
¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando sí de los derechos humanos, sí de la dignidad, sí del acompañamiento responsable frente a todas estas situaciones que son, por otro lado, cada vez más frecuentes, pero de una manera que tenga que representar una neutralidad clínica, una neutralidad objetiva, que esté basado en evidencia, y todo esto tiene que ver con una connotación objetiva, racional y científica. Y todo esto lo decimos porque hoy el tema está embebido también de una connotación social, de una connotación política, de una connotación ideológica que no la negamos, que por supuesto es válido, pero este libro tiene el objetivo de enfrentarse a un niño, no desde el punto de vista social y político, sino desde el punto de vista clínico, y comenzar a analizar cuáles son las conductas que tanto los padres como los docentes, así como también los profesionales, deben enfrentar esta situación, porque en última instancia, cuando uno interviene en el menor, quiere lo mejor para el menor. Y a veces tenemos que reconocer que lo mejor para un varón tiene que estar liberado, lo mejor para un ser humano, lo mejor para un niño, lo mejor para una niña es que esté liberada de presiones políticas, de militancias, con teorías que pueden ser muy buenas desde el punto de vista ideológico, pero a la hora de enfrentarnos con una persona, con un menor que tiene un malestar identitario, creo que lo más objetivo es que podamos verlo desde el lado de la evidencia. ¿Y qué dice la evidencia? Bueno, este libro justamente nos indica cuáles son algunas pautas objetivas que podemos trazarnos a la hora de manejar adecuadamente esta temática. Por eso, en la parte 2 de este libro, nos habla de que debemos de comprender la infancia y la identidad. ¿Qué es la identidad? Bueno, la identidad es la percepción que cada uno tenga de sí mismo. Cuando hablamos de identidad sexual o identidad de género, hacemos referencia a la percepción que un menor puede tener a lo largo de su historia personal acerca de el género al cual pertenece. La identidad es una situación que, como muy bien dice el título del libro, es una identidad en desarrollo, es una identidad evolutiva, es una identidad flexible, es una identidad fluida. ¿Qué significa estos términos a los cuales estoy haciendo mención? Esto significa básicamente que un periodo determinado de la vida del menor no puede ser el ejemplo definitivo para el resto de sus días. En otras palabras, cuando un niño o una niña tiene un malestar identitario en un momento de su vida, eso no significa que lo debamos afirmar o fijar con esa identidad permanente, irreversible, y que esa sea una etiqueta que el menor pueda llevar a lo largo de toda su vida futura. Eso no es así. No es así porque la identidad en el menor está en desarrollo. La identidad entonces puede ser fluctuante, puede ser fluida. Un niño, un menor, una niña, puede en algún momento tener una confusión acerca de su identidad. Esa confusión no necesariamente los padres lo tenemos que tomar como algo definitivo. Entonces, cuando nosotros comprendemos la infancia, cuando comprendemos la identidad que está en desarrollo en esta parte del ciclo vital de la vida, vamos a entender entonces lo que es disforia de género de lo que no es disforia de género. ¿Qué es lo que no es disforia de género? Bueno, afortunadamente,
La mayoría de los niños que presentan una cierta confusión identitaria, no necesariamente eso va a significar que ese menor va a desembocar en una situación definitiva y permanente. Es más, las estadísticas, las evidencias científicas de la realidad demuestran que en la mayoría de los casos, en más del 80% de las niñas que en algún momento sienten que quieren ser varones y varones que en algún momento quisieran ser niñas, más del 80%, liberado a su evolución natural, si nosotros no lo tocamos, si nosotros no lo afirmamos, si no hacemos terapias en el cual fijemos esa identidad percibida en ese momento, vamos a encontrar que la mayoría de los niños se van a alinear su percepción y su identidad a su sexo biológico. Entonces, lo primero que los padres, en este caso, debemos de saber es que no necesariamente cuando un niño presenta un malestar identitario, eso va a significar que ese menor tiene una disforia de género. ¿Por qué? Porque existen factores sociales, culturales, que pueden estar influenciando en esa actitud que el menor pueda tener. Como la identidad está en desarrollo, en principio puede ser un cambio de roles, puede ser un tema de curiosidad, un tema extremadamente pasajero, que le guste quizás ponerse algún día los tacos de mamá, pero eso no significa que tenga una disforia de género o un malestar identitario. Allí no existe un malestar psicológico, emocional, importante en la vida de un menor. Eso puede ser transitorio, eso puede ser pasajero, en las cuales cuando vemos esas actitudes, ninguno de nosotros como padres nos debemos de alarmar. Sin embargo, cuando se nos presenta esta situación y vemos que hay un peso relativamente angustiante en la vida del menor, bueno, nosotros tenemos que tomar como padres ciertas actitudes. Una vez que comprendemos la infancia, una vez que comprendemos la identidad, que no es fija, que está en desarrollo, entonces allí tenemos que ver en la parte 3 del libro, y justamente esto es lo que vamos a citar en este momento, que hay factores contemporáneos que influyen en la identidad. ¿Qué significa esto? Hay factores como por ejemplo las redes sociales, el rol de la escuela, la adolescencia misma, que es un periodo de mucha vulnerabilidad, de mucha confusión identitaria, que pueden estar influenciando en la vida de un menor. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, tenemos que ver, ¿hay alguna influencia en el menor que pueda estar justificando esta actitud que tiene? Bueno, queremos decir que hoy las redes digitales, las redes sociales, juegan un papel preponderante, afirmativo. Hoy hay algoritmos de afirmación a través de Internet, de las páginas web, de las redes sociales, que influyen en el bienestar o no de la identidad de niños y adolescentes. Hoy hay percepciones, influencias a través de sitios en el cual se promueve este tipo de cambios identitarios y afirman pasajeramente la vida de un menor, en el cual entra la duda. ¿Por qué? Porque a través de esta influencia digital, a través de grupos afirmativos, un niño, un menor, puede de alguna manera estar influenciado, que comienza a tener actitudes de rechazo hacia su propio cuerpo, percepciones que comienzan a ser diferentes. Entonces allí están los padres, allí están los profesionales, que de alguna manera no pueden acelerar un diagnóstico de trastorno de la identidad, porque podemos ver en la biografía personal
de ese menor una influencia a través de las redes sociales. Y esto particularmente yo lo analizo en esta publicación, donde hay ciertos perfiles que pueden ocurrir en el menor, cuanto más rígido, cuanto más dura es la actitud de un menor, en el cual vemos que no hay pensamientos, no hay razonamiento, hay una actitud totalmente obtusa frente al cambio, frente a la necesidad de tener una identidad que no le pertenece. Y esto no lleva mucho tiempo, esto es muy rápido, esto es una cosa acelerada que aparenta ser algo novedoso para la vida del menor. Bueno, allí tenemos que ver, ¿habrá alguna influencia de las redes sociales? Otra influencia muy importante, la influencia de los pares de amigos. Hoy debemos de señalar de que hay actitudes socialmente contagiosas. Ahora, todo esto es coherente con las estadísticas y con la realidad. Mire, si usted quiere ver qué es lo que ha pasado hace 50 años con la disforia de género, bueno, en una de las clínicas más importantes de Europa, como es el Reino Unido, particularmente la clínica Tavistock, que se cerró, y en otro momento vamos a explicar por qué se cerró esta clínica de género, y el libro lo explica con total racionalidad y contundencia. Nosotros encontramos que el número de disfóricos, de niños menores disfóricos, era muy, muy escasa, por año contada con los dedos. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, las estadísticas fueron cada vez más elevadas, los menores que tenían esta confusión fueron cada vez mayores en cantidad, las clínicas fueron solicitadas en consulta de una forma exponencial, y uno se pregunta, ¿qué pasó ante esta situación? ¿Hubo un contagio viral? ¿Hubo una situación congénita? ¿Hubo un problema en el cual se suscitó desde el punto de vista genético, desde el punto de vista embrionario, desde el punto de vista de alguna influencia ambiental que ha repercutido en la vida del menor, que ha trascendido de tal manera que las estadísticas han ido exponencialmente en aumento? No, de ninguna manera. Lo que ha habido seguramente es un contagio social, y cada vez más esta situación la vemos porque realmente que hay una influencia a través de las redes sociales, hay una influencia a través de los pares de amigos, en el cual hay realmente una moda novedosa que hace que niños quieran sentirse mejor si son niñas y niñas que quieran ser varones. Eso nos habla de una situación biológica, embrionaria, cromosómica, tampoco. No, es que hay algo en la biografía del menor que lo llevó a tener esta percepción. Y esta historia personal puede ser externa, por una influencia externa, o puede ser por una influencia interna. La influencia externa, ya lo hemos visto, a través de las redes sociales, a través de los amigos, y por supuesto tenemos que decir el rol de la escuela como una influencia externa importante en la vida del menor. Hoy hay una educación sexual basada en una perspectiva ideológica muy respetable, que es la perspectiva de género, pero que realmente en la vida del menor puede inducir a la necesidad de poder elegir el género independientemente del sexo biológico. Y esa es una influencia gravitante en la vida de un menor. ¿Por qué? Porque si va a la escuela y el niño aprende que llegada una determinada edad, él tiene que elegir su género y que ese género es independientemente de su sexo, porque sus genitales no atan su género, entonces le estamos cargando en los hombros del menor una gran mochila
en el cual él tiene que decidir cuál será su identidad de género independientemente de su sexo biológico. Entonces, observe usted que si nosotros vemos una influencia digital, una influencia de los pares y una influencia de la escuela, todos estos factores externos hacen que cada día más hayan niños que quieran ser niñas y niñas que quieran ser varones. Por eso está la pertinencia actual de este libro que nosotros estamos ofreciendo gratuitamente en PDF a cada uno de nuestros oyentes y a cada persona que nos está viendo en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a suscribirse en nuestro canal, pero también le invitamos a que pueda comunicarse con nosotros. Específicamente por este libro, usted puede llamar al 099-6896-26 y si llama desde el exterior puede hacerlo a través del +598 9968 9626. Hablamos de influencias externas que precipitan o que predisponen una confusión identitaria que puede existir en cualquier menor. Pero también tenemos que hablar de factores internos, de factores emocionales. Y esto nos lleva de la mano también a un capítulo muy importante de este libro, que es una sección especial para profesionales. Los profesionales recibimos consultas por parte de adultos, de padres, de abuelos, que están preocupados por sus nietos o hijos porque justamente tienen esta percepción diferente a la de su sexo biológico. ¿Y qué tenemos que hacer en esos casos? Bueno, podemos hacer varias cosas como profesionales. Como profesionales, una de las cosas que hacemos y que nosotros vemos es que podemos ser muy amigables a una forma de militancia ideológica en el cual entendemos que la diversidad forma parte de la especie humana, lo cual es cierto. Entonces, si somos diversos, cada uno puede elegir su género, cada uno puede elegir su sexo independientemente de sus genitales y de sus características sexuales primarias. Si eso es así, si vemos un profesional amigable con esta ideología, en 2 consultas termina el proceso. Y frente a un menor en el cual tiene una marcada angustia por pertenecer a un sexo que no le corresponde biológicamente, inmediatamente lo vamos a etiquetar. Es un disfórico de género. Y le vamos a llevar por un camino que se va a denominar terapias de afirmación. Esa es una actitud profesional que podemos tener, las terapias de afirmación. Pero por otro lado, podemos tener otra actitud. No, vamos a tener una neutralidad clínica, que es el objetivo de este libro. Usted y yo como profesional tenemos que tener una actitud neutral desde el punto de vista clínico. Mirar al consultante no desde una visión ideológica, sino desde una visión psicológica y social, en el cual el individuo está incrustado y puede tener elementos, sobre todo internos ahora, que pueden justificar un malestar identitario. Angustia, estrés, traumas familiares, situaciones vinculares relacionadas, por ejemplo, con el padre del mismo sexo, y puede haber también situaciones en el cual el menor esté con características psicológicas, alteraciones del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista, etc., que debemos de descartar porque todos estos elementos son factores predisponentes del malestar identitario. Bueno, el tiempo se nos terminó, pero evidentemente queremos continuar con esta temática, pero le invitamos a que pueda solicitar el libro en PDF, Identidad en Desarrollo. Será hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito.
Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.